Paraguay construyó el muro más sólido que Francia ha enfrentado en este mundial. 90 minutos de sacrificio, de orden, de bloque bajo perfecto. Y al final los eliminó un penalti que el árbitro ni siquiera sancionó en tiempo real. Tuvo que venir el VAR a decidir un partido que Paraguay no perdió en el campo. ¿Lo vieron? Porque esto no fue Francia dominando y ganando cómodo. Esto fue Paraguay forzando a la actual campeona del mundo a necesitar una tecnología para romper un partido que no podía romper con fútbol. Y eso, les guste o no, es la historia real de esta noche. Para entender lo que pasó esta noche, hay que saber quién llegó a este cruce y desde dónde. Francia terminó primera de su grupo con 9 puntos, 3 victorias en 3 partidos, 10 goles a favor y solo 2 en contra. Un pleno perfecto, una máquina que no encontró resistencia real en la fase de grupos. Paraguay llegó desde un lugar completamente distinto, tercera de su grupo, una sola victoria en la fase inicial, con la etiqueta de equipo incómodo y reactivo que nadie quiere en octavos. No llegaron brillando, llegaron sobreviviendo, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Este partido era exactamente el tipo de cruce para el que el equipo de Paraguay llevaba semanas preparándose, y se notó. Y hay algo más, esto no fue el primer capítulo de esta historia. Francia y Paraguay ya se vieron en octavos de un mundial, fue en 1998, en tierra francesa, y Paraguay los tuvo hasta la prórroga. Fue el gol de oro de Blanc, un cabezazo en el minuto 113, lo único que separó a los paraguayos de una de las hazañas más grandes de esa Copa del Mundo. Aquel partido es un recuerdo sagrado en Paraguay. La noche en que compitieron de igual a igual contra la anfitriona y solo cayeron en el límite. 28 años después, el mismo cruce, el mismo 1-0, el mismo sabor amargo. Pero esta vez, con una variable que en 1998 no existía, el VAR. La historia se repite, pero siempre con un giro nuevo. El partido empezó exactamente como Paraguay había diseñado que empezara, bloque medio bajo, líneas muy juntas, laterales contenidos, los dos extremos trabajando casi como carrileros. La instrucción era clara. Denegar los pasillos interiores, proteger el área a cualquier precio, ceder la pelota y los metros. Francia tenía el balón, Paraguay tenía el plan. Y funcionó. Los laterales franceses subían, los extremos se abrían para estirar el bloque, Mbappé buscaba el 1 contra 1 constante, y Paraguay siempre tenía 2 hombres cerca. Los primeros 45 minutos fueron de Francia atacando y atacando con posesión larga en campo rival, pero terminando en centros frontales rechazados, en disparos lejanos bloqueados, en la pared del defensa de turno. El 0-0 al descanso no fue sorpresa, fue exactamente lo que Paraguay había venido a buscar. El segundo tiempo arrancó con el mismo guión pero con una variable que estaba cambiando silenciosamente, el cuerpo de los jugadores paraguayos. El calor, la humedad, las condiciones que desde la previa se señalaban como una emergencia climática para un partido de esta exigencia, empezaron a cobrar su factura. Las basculaciones que en el primer tiempo eran perfectas comenzaron a llegar un poco más tarde. Las ayudas al lateral cuando Mbappé recibía abierto, que en los primeros 45 minutos eran automáticas, empezaron a necesitar un esfuerzo extra. Francia lo notó. Las oleadas se hicieron más continuas, los cambios de banda más rápidos, el bloque paraguayo seguía de pie, seguía compacto, pero ya no era el muro impenetrable de la primera parte. Era un muro con pequeñas grietas, y en el fútbol de élite, las grietas se pagan. Y entonces llegó la jugada. Francia atacando, Paraguay replegado cerca de su área como llevaba haciendo todo el partido. Un balón al área, una disputa por posición, un contacto. El árbitro dejó seguir, el juego continuó. Y ahí fue cuando se encendió la pantalla del VAR. Revisión larga. Los dos equipos parados, el estadio en silencio incómodo, los jugadores paraguayos mirándose entre ellos, los franceses sin celebrar nada todavía porque nadie sabía qué iba a pasar. El árbitro fue al monitor, lo vio, y señaló el punto de penalti. En la banca paraguaya el golpe fue inmediato, en la francesa el alivio. Todo un partido cerradísimo reducido a un momento frente a la pantalla de un árbitro. Eso fue lo que decidió esta eliminatoria. Mbappé agarró el balón, puso el balón en el punto, y no hubo duda. Carrera corta, potente, y el balón al fondo de la red. El portero paraguayo no tuvo chance. En ese momento, el partido que Paraguay había construido durante 90 minutos de sacrificio colectivo se derrumbó en un segundo. Mbappé levantó los brazos, sus compañeros corrieron a abrazarlo, y en la banca francesa, Deschamps soltó por fin la tensión que acumulaba desde el pitido inicial. Eso fue el 1-0. No fue un gol de dominio, no fue una combinación brillante, no fue un contragolpe letal, fue un penalti de un jugador que en los momentos que más duelen, convierte. Ese es el valor de tener a Mbappé en este equipo.
Ahora viene la pregunta que toda la gente de Paraguay va a hacer esta noche, y que es completamente válida. ¿Fue penalti? La respuesta honesta es, depende de cuánto exijas del contacto. Fue una disputa de posición en el área, hubo contacto, y en el fútbol moderno con VAR ese tipo de jugadas se están sancionando. Pero también es legítimo decir que hay contactos similares que no se cobran y que si el árbitro deja seguir en tiempo real, probablemente tiene una razón. El VAR intervino porque encontró contacto revisable, no porque fuera una falta obvia y clara. Mi posición es esta. Fue una decisión defendible técnicamente, pero no fue una falta inequívoca. Y cuando la jugada más importante de un partido la decide algo que no es inequívoco, el equipo que pierde tiene todo el derecho a sentir que les robaron algo. Eso no lo voy a negar. Van a decir que Paraguay se metió atrás y por eso perdió, que si hubieran salido a atacar el partido habría sido diferente. Permítanme destruir ese argumento con los datos. Paraguay llegó a octavos de un Mundial 2026 desde la tercera plaza de su grupo con una sola victoria en la fase inicial. No tienen el plantel de Francia, no tienen la velocidad de Francia, no tienen la profundidad de Francia. Su plan no era ganar poseyendo, era ganar resistiendo, y resistieron durante casi 90 minutos contra una selección que llegó con 9 puntos y 10 goles en la fase de grupos. Si Francia, con todo ese arsenal ofensivo, necesitó un penalti revisado por VAR para ganar este partido, el problema no es el plan de Paraguay, el problema es que Francia no encontró la forma de romper ese bloque con fútbol. Eso también hay que decirlo. Y esto me lleva al análisis real de Francia esta noche. Deschamps salió con el plan de siempre. Laterales altos, extremos muy abiertos para estirar el bloque, circulación paciente por dentro y Mbappé buscando el 1 contra 1 constante. En teoría, el manual perfecto para romper un bloque bajo. En la práctica, Paraguay lo leyó. Las basculaciones defensivas paraguayas llegaban antes de que la combinación terminara. Mbappé recibía con 2 hombres cerca siempre. El problema táctico de Francia fue la previsibilidad. En muchos tramos del partido, el balón llegaba a Mbappé o al extremo de turno por la misma vía, por el mismo carril, con la misma intención. Y el bloque paraguayo ya sabía dónde ir. Los interiores franceses tuvieron muy poca participación creativa, y eso fue lo que facilitó que Paraguay pudiera ordenarse sin sufrir en exceso por dentro. Mbappé fue el héroe, y hay que darle el crédito que merece. Convirtió el penalti sin temblar, en el momento en que su equipo más lo necesitaba, con todo el peso de la eliminatoria encima. Eso no es fácil, eso es lo que lo separa. Pero seré honesto, fuera del penalti, Mbappé tuvo un partido trabado. Paraguay lo estudió, lo marcó, y en los momentos que intentó desequilibrar en el 1 contra 1, siempre encontró a alguien cerca. No fue la actuación dominante que se esperaba del mejor jugador del torneo, y eso genera una pregunta seria para los cuartos. Si el rival siguiente también cierra espacios de esta forma y Francia tiene que volver a depender de un detalle o de una acción puntual de Mbappé para ganar, ¿es eso suficiente para ser campeón del mundo? Ahora hablemos de los que perdieron, porque esto merece un momento. Paraguay construyó 90 minutos de fútbol colectivo brillante bajo condiciones climáticas extremas, contra el equipo más completo del Mundial, desde la tercera posición de su grupo. Nadie esperaba esto de ellos. Nadie los puso en octavos como candidatos a nada, y sin embargo estuvieron a una decisión de VAR de forzar una prórroga contra la actual campeona del mundo. Los jugadores que salieron de ese vestuario esta noche tienen todo el derecho a sentir lo que sienten. Orgullo enorme por lo que construyeron y una frustración brutal por cómo terminó. Porque no los eliminó un gol brillante, no los eliminó una combinación letal, no los eliminó la diferencia de calidad que todos daban por obvia, los eliminó el VAR, y eso duele de una manera especial. Para Francia este resultado confirma algo importante y al mismo tiempo deja una señal de alerta muy clara, lo que confirma que este equipo puede ganar también cuando el partido se cierra, cuando no hay espacio, cuando la pelota no corre y el rival hace lo posible por ahogar el juego, que no necesitan un partido abierto para avanzar. Eso es una virtud enorme en una Copa del Mundo, donde los equipos que llegan al final son los que saben gestionar también las noches incómodas. La señal de alerta. Los cuartos ya los vieron jugar. Ya saben que bloqueando los pasillos interiores y forzando a Francia a centros repetitivos se puede llevar este partido al margen del detalle. Si el rival de cuartos hace exactamente lo mismo que Paraguay, Francia va a necesitar algo más que un penalti para sobrevivir. Y para el debate general del torneo, este partido instala un eje que va a durar semanas. ¿Francia está mostrando la solidez de un campeón que sabe ganar de todas las formas posibles? ¿O está dejando dudas serias sobre su capacidad para generar ocasiones claras cuando el rival se cierra de verdad?
La primera lectura es la del optimismo. Mira, ganaron sin jugar bien. Los campeones hacen eso. La segunda lectura es la del escepticismo. Si el partido lo decide un penalti vía VAR, no es que ganaron sin jugar bien, es que no encontraron la solución. Yo me quedo con la segunda. No porque Francia no sea candidata, lo es, claramente, sino porque un equipo que quiere ser campeón del mundo en 2026 no puede depender de que el VAR le regale el partido en octavos. Tienen que resolver, y esta noche no resolvieron. Francia avanza a cuartos de final del Mundial 2026. En el cuadro seguirán siendo favoritos sobre el papel. Tienen el plantel, tienen la experiencia, tienen a Mbappé. Pero los rivales que vienen ya vieron esta noche lo que Paraguay hizo y casi logra. Ya saben que el camino es el bloque bajo, la disciplina defensiva y aguantar hasta que Francia cometa el error. Y Francia lo sabe también. La pregunta para los cuartos no es si Francia clasifica. La pregunta es si Deschamps va a encontrar una solución táctica para romper bloques cerrados sin necesitar que el VAR intervenga. Porque en una eliminatoria directa de cuartos, confiar en eso es demasiado frágil para un equipo que quiere llegar al final. A la gente de Paraguay, festejen este partido como se merece, que nadie les diga cuánto. Llegaron como terceros de grupo sin que casi nadie creyera en ustedes y estuvieron 90 minutos siendo el mejor equipo defensivo de la ronda de octavos. Solo una jugada de VAR los separó de una prórroga contra la actual campeona del mundo. Eso no se borra, eso se lleva a casa con orgullo. Y si quieren llevar ese orgullo puesto, el jersey de Paraguay de este mundial, lo tienen en el link de la descripción, vale cada peso. Ahora la pregunta para ustedes, y quiero respuestas concretas en los comentarios. ¿Ese penalti fue real o el VAR le robó a Paraguay? Yo ya di mi posición. Digan la suya. Y si este análisis les gustó, suscríbanse porque los cuartos de Francia vienen con más polémica que esto.